Si estás aquí es porque sabes que la monarquía no es un cuento de hadas. Es estrategia, poder, imagen y a veces escándalo. Esto es The Royal News. Aquí analizamos, cuestionamos y conectamos los puntos. Hoy vamos a hablar de un programa que sinceramente creo que muchos seguidores de la familia real quieren ver. Después de conocerse la derrota judicial del príncipe Harry frente al Daily Mail, publicó una edición especial de Palace Confidential, este programa que tienen ellos desde hace muchísimos años. Y más allá de celebrar la victoria del periódico, hubo algo que me llamó mucho la atención. Por primera vez en mucho tiempo escuchamos a varios de los periodistas que estuvieron directamente involucrados en este proceso explicar su versión de los hechos. Y eso cambia completamente la perspectiva que teníamos todos de esta demanda, de esta situación, de esta acción civil, porque durante años hemos escuchado la versión de Harry nada más, hemos escuchado las entrevistas de Harry, hemos visto documentales de Harry, hemos leído el libro de Harry, hemos escuchado conferencias y declaraciones judiciales de Harry, pero esta vez hablaron quienes estaban del otro lado de la historia y vale la pena analizar lo que dijeron con mucho cuidado. Vamos a iniciar. Harry convirtió su lucha contra la prensa en una auténtica misión personal. Desde hace años sostiene que determinados periódicos británicos recurrieron a métodos ilegales para obtener información privada sobre él y otras personas. Su objetivo era demostrar que existía un patrón de conducta que iba mucho más allá del periodismo tradicional. Sin embargo, cuando el caso llegó a su desenlace, el tribunal concluyó que muchas de esas acusaciones no habían quedado probadas con evidencia presentada. Y aquí aparece una diferencia fundamental. En la opinión pública, una historia puede parecer convincente, pero en un tribunal no basta con parecer convincente, hay que demostrarla y con mayor razón si nos hemos estado empeñando en vender la historia de que nada más nosotros tenemos razón. Y eso fue precisamente lo que el juez analizó. En este programa, que les digo, en Palace Confidential, los periodistas explicaron que una de las fortalezas de la defensa fue algo que quizás muchos no imaginaban: los registros, las notas, las agendas, las libretas guardadas de hace muchísimos años. Charlotte Griffiths explicó que los periodistas conservaban documentación de su trabajo realizado desde hace muchos años, 20 años, más. Hay personas que tienen en ese periódico muchísimos años más antes de que Harry naciera siquiera. Ahora, ¿por qué esto es importante? Pues porque Harry sostenía que determinadas publicaciones solamente podían haberse obtenido mediante métodos ilegales. La defensa respondió mostrando que existían explicaciones perfectamente compatibles con un trabajo periodístico normal, es decir, fuentes, contactos, investigación, cobertura cotidiana y documentación que respaldaba cómo se habían elaborado muchas de esas historias. Eso fue muy importante para el tribunal porque una acusación necesita enfrentarse con pruebas. Y si la defensa presenta documentos, registros, testimonios que ofrecen una explicación, entonces el juez debe valorar cuál resulta más convincente. No nada más es lo que yo quiera. Otro momento muy interesante fue escuchar a Charlotte Griffiths hablar sobre su propia experiencia personal. Ella no era simplemente una comentarista, había declarado bajo juramento durante este proceso y explicó que conocía a Harry desde hace años atrás por sus círculos sociales. Ese detalle es importante porque durante el juicio surgió un debate sobre el origen de determinadas informaciones publicadas en la prensa. Harry negó que sus amigos filtraran información sobre él. Su postura fue muy clara. Sostuvo que las noticias privadas no podían provenir de personas de su entorno. Sin embargo, la defensa presentó un panorama muchísimo más complejo. Mostró que Harry había tenido contacto con periodistas en distintas etapas de su vida, incluso con periodistas que después escribirían sobre la familia real británica. Harry respondió que cuando supo que Charlotte Griffiths era periodista, dejó de verla. Y esa explicación forma parte del expediente judicial donde él juró decir la verdad. Pero lo realmente interesante no es ese detalle en sí. Lo importante es la pregunta que deja sobre la mesa. Si existían periodistas que conocían personalmente a Harry, pues ¿de qué estamos hablando?
Si había personas de distintos círculos sociales, si existían fuertes cercanas, entonces demostrar que una noticia solo podía haberse obtenido mediante método ilegal se volvería muchísimo más difícil, ¿no? Y justamente ahí encontramos el corazón de esta sentencia. No bastaba con decir esto era privado, había que demostrar las cosas. Esto solamente pudo obtenerse mediante conducta ilícita, pues está raro. Y el juez concluyó que en muchas de las reclamaciones esa demostración simplemente no existía. Hay otro aspecto que me pareció especialmente llamativo del programa. Richard Kay hizo una reflexión muy interesante sobre el significado de esta victoria para el Daily Mail. No la presentó únicamente como un triunfo empresarial, la describió como una reivindicación del trabajo periodístico realizado durante años, y eso explica por qué este juicio fue seguido con tanta atención dentro de los medios británicos. Hay otro aspecto que me pareció especialmente llamativo del programa. Richard Kay hizo una reflexión muy interesante sobre el significado de esta victoria para el Daily Mail. No la presentó únicamente como un triunfo empresarial, la describió como una reivindicación del trabajo periodístico realizado durante años. Y eso explica por qué este juicio fue seguido con tanta atención dentro de los medios británicos. Para esta asociación no solo estaba en juego una indemnización, también estaba en juego su credibilidad, por supuesto. Si el tribunal hubiera concluido que las noticias fueron obtenidas mediante métodos ilegales, el daño para el periódico habría sido enorme. Pero el resultado fue exactamente el contrario, y eso explica el tono con el que el programa analiza la sentencia. Ahora bien, hay un tema del que se habla poco y creo que sí merece un ratito de reflexión. Durante años, Harry ha construido gran parte de su imagen pública alrededor de una lucha contra los tabloides. Es una causa que muchos entienden por la historia de su madre. Nadie puede negar que la relación entre la prensa y la princesa Diana dejó heridas profundas, pero también es cierto que los casos judiciales deben resolverse sobre hechos concretos. Los casos judiciales no son sobre emociones, no son sobre antecedentes históricos, no son sobre las percepciones. Cada acusación debe probarse por sí misma, y eso fue exactamente lo que el tribunal recordó en esta sentencia. Otro punto que me pareció interesante del debate fue la aparente contradicción que varios comentaristas señalaron respecto a Harry. Durante años se ha dicho que no confía en los tabloides, que los considera una amenaza, que los responsabiliza de buena parte de los problemas de su vida. Sin embargo, también hemos conocido episodios en los que personas de su entorno mantuvieron comunicación con periodistas y de hecho el propio Harry ha recurrido a los medios cuando ha querido transmitir determinados mensajes. Nosotros ya sabemos que su revista de confianza es la revista People. Cuando quieran ustedes saber información de los duques de Sussex, consulten la revista People, que les aseguro que ahí van a encontrar lo que quieran favorable respecto a ellos. Ahora, eso no significa que exista una contradicción jurídica, pero sí alimenta una pregunta en el terreno de la opinión pública. ¿Es posible combatir permanentemente a la prensa y al mismo tiempo utilizarla cuando te conviene? Es una cuestión que seguramente seguirá generando debate de aquí hasta siempre. Yo no le veo fin. Lo cierto es que esta derrota deja a Hardy en una posición complicada, no solo porque perdió un proceso muy, muy importante, sino porque era uno de los casos que mejor representaba la causa que ha defendido durante años. Ahora tendrá que decidir si mantiene la misma estrategia judicial o busca una forma diferente de enfrentar su relación con los medios de comunicación. Mientras tanto, el Daily Mail y los periodistas que participaron en el juicio consideran que esta sentencia valida la forma en que defendieron su trabajo y la procedencia de muchas de las informaciones cuestionadas. Y ese es probablemente el mayor cambio que deja este caso. Durante años la conversación giró alrededor de lo que Harry denunciaba, de lo que Harry decía, de lo que Harry pedía. Hoy también se está hablando de lo que la defensa consiguió demostrar, y esa diferencia es abismal, porque una cosa es el relato y otra muy distinta es la valoración de un tribunal después de examinar pruebas, documentos y testimonios. Será muy interesante ver qué decisión toma Harry a partir de ahora. ¿Continuará con la misma estrategia? ¿Buscará nuevos litigios? ¿O esta derrota marcará el inicio de una nueva etapa en su vida? Lo que sí parece claro es que este fallo no pone final al debate sobre la relación entre la familia real y la prensa, pero sí marca un punto de inflexión en la campaña judicial que Harry ha mantenido durante los últimos años. Y ahora quiero conocer tu opinión.
¿Creen que esta sentencia cambia la percepción pública sobre Harry y su lucha contra los tabloides? ¿O consideran que a pesar del resultado judicial, sus denuncias seguirán teniendo respaldo entre parte de la opinión pública? Como siempre, los leo en los comentarios. Si les gustó este análisis, no olviden suscribirse porque seguiremos atentos a todo lo que ocurra en torno a la familia real británica. Y recuerden, cuando se trata de la realeza, el silencio también es mensaje. Y aquí lo analizamos todo. Gracias por formar parte de The Royal News. Leemos cada uno de sus comentarios. Nos vemos en el próximo análisis.